Bien, amigos, Ucrania está lejísimos de nosotros, pero en este mundo nada está lejos ya, hoy en día. Y el, ¿no tenemos al invitado? Ya yo lo estoy oyendo. Y la verdad es que hay una situación en Ucrania con Rusia, es un país que perteneció a la Unión Soviética que se desmanteló, salió del control de Rusia, como muchos otros países que vivían bajo regímenes comunistas, y son países importantísimos. Occidente entró en esos países. Muchos de esos países exsoviéticos tienen armamento de los Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, en fin. Y ahí anda la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que son las alianzas norteamericana y europea en términos bélicos. Iván Ernesto Gatón es un experto en estos temas. Ernesto, bienvenido. Iván, bienvenido, ¿me escuchas? Bueno, pues voy a tener que seguir ambientando el tema en lo que afinamos la conexión. Algunos se preguntan si es que Putin está tratando de reestructurar la Unión Soviética, pero eso no se ve nada fácil, porque habría que comenzar por las poblaciones de esos países, las situaciones internas de esos países, si sería eso posible. No lo parece. Estados Unidos dicen que es inminente, que en cuestión de horas puede haber una invasión rusa a Ucrania. Los rusos han dicho que no. En fin, sí. En medio de todo esto hay un gasoducto de 1.200 y pico de kilómetros submarino que se construyó para llevar gas natural desde Rusia hasta Alemania. Y eso se ve como la gran solución energética de Alemania, que ha cerrado plantas nucleares, que eran la principal fuente. Un país que incentiva el uso de los paneles solares cuando casi no hay sol. Cuando hay épocas donde nunca hay sol, y las épocas de sol son breves, y no es de sol todo el día como aquí, tampoco. En fin, y sin embargo incentivan porque están buscando soluciones. Y claro, hay mucho uso de la energía eólica, pero ese gasoducto de gas natural desde la Unión Soviética es la gran expectativa que han estado alimentando para resolver los problemas de energía del país más desarrollado de Europa. Así que todos estos son ingredientes que entran en este sancocho que se ve ahora en una crisis internacional con la OTAN de un lado, Alemania que no está haciendo coro con todo lo que se está diciendo en Estados Unidos y en Europa, pero que no deja, ni creo que dejará de ser su aliado. En fin, que hay ingredientes muy interesantes. Díganme si tenemos conexión. Todavía no lo tenemos, pero lo que sí tenemos, Uchilora, en lo que recuperamos esa conexión, ustedes saben que esto es en vivo y está ocurriendo en todas partes, porque por el tema del COVID hay una tendencia, no solo aquí, en República Dominicana, los ven en los noticieros internacionales, a tener esa conexión digital. Y a veces tenemos ciertos problemas. Pero bueno, iba una historia de CNN, pero me están diciendo que ya sí. Uchilora, hemos logrado esa conexión de forma efectiva. Bien, pues, buenos días de nuevo, Iván Gatón. Muy buenos días, muy buenos días. Y vamos al grano. Lo primero ¿es creíble la afirmación del gobierno de los Estados Unidos de que en cuestión de horas puede haber una invasión de Rusia a Ucrania? Bueno, según el propio Ministerio
de seguridad ucraniano, ellos entienden que no es inminente la invasión rusa. Hay críticas en ese sentido porque se ha ido generando un ambiente de guerra que no es conveniente incluso para las conversaciones que se han estado llevando a cabo en Ginebra con el secretario de Estado o secretario de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y Blinken de Estados Unidos. Pero parece que hay todo un ambiente creado a nivel de los medios para que se vea como que va a ser inminente la invasión a Ucrania. Y la realidad es que las cartas diplomáticas están sobre la mesa. Vamos a ver, ahora que tú hablas de conversaciones, hubo conversaciones de Rusia y Ucrania en París y se acercan otras en Berlín. ¿Cuáles fueron los resultados de esas conversaciones en París y cuáles son las expectativas para las que se van a producir en Berlín dentro de un par de semanas? Todo esto es muy rocambolesco, porque antes de esas dos conversaciones existían unos acuerdos que se llaman los acuerdos de Minsk, Sí. Para contextualizar mejor. Y lo que los rusos y Ucrania, hasta Yanukovych, todo lo que había pasado en Maidán, de una manera u otra, hubo una especie de acercamiento y después vino el alejamiento. Pero lo que se buscó siempre, y en esto Alemania, que tiene mucho que ver, es de que esa seguridad que ya se le había dado a Rusia, de que no se iba a ampliar la OTAN, porque eso de tener a la OTAN al lado de Rusia es algo que se desaprovechó la oportunidad en el momento en que se agregaron a Estonia, Letonia y Lituania, porque todo esto entra en un marco de lo que es una teoría geopolítica que se llama el Heartland. Entonces, Ucrania es parte esencial de ese Heartland. No se hizo a tiempo. El propio Henry Kissinger dijo que un gran error de la administración Obama fue acercarse a Ucrania sin tomar en consideración cómo Ucrania es parte esencial, digámoslo así, porque así es, de Rusia. Es decir, cuando usted estudia la historia de Rusia, Rusia nace en Kiev. El héroe mítico de Rusia, que es Alexander Nevsky, era príncipe de Kiev. Entonces, lo que buscaban todas estas negociaciones es que no existan tambores de guerra, y por eso usted va a ver, por ejemplo, algo que estratégicamente logra Putin es que un país como Alemania, que es la locomotora de la Unión Europea, le prohíbe al Reino Unido que su espacio aéreo con armas para Ucrania sea utilizado por el Reino Unido. Es decir, ahora lo que estamos es viendo que desde los acuerdos de Minsk, que lo que se buscaba era, vamos a llegar a una negociación diplomática, que la OTAN no se le ponga al lado de Rusia en Ucrania. Nada de esto parece como que se quiere ahora mismo forjar. Tanto los rusos como los americanos están en estos momentos, que por eso sorprende que se diga que es inminente la invasión. Hay una carta que ya fue entregada donde Rusia puso cuáles eran sus condiciones, y esto, don Uchi, es importante verlo en el contexto del ámbito comercial. Aquí hay dos negocios grandes. Uno usted lo refería, que es el del gas. Ese gasoducto que usted mencionaba, que es el Nord Stream 1, y ya se está hablando del Nord Stream 2, es porque Alemania se suple mayormente de gas ruso. Antes pasaba por Ucrania, pero ya no pasa por Ucrania. Cruza por el Báltico. El otro gran negocio es el negocio de las armas. Y a veces cuando se estudia geopolítica, la gente piensa que se puede ser cínico o deshumanizado, pero en lo que se llama el gran tablero del juego mundial, las potencias lo que buscan es hacer negocio. Y el principal negocio del mundo son las armas. Sí, así es. Bueno, en relación con las armas, en los países ex soviéticos que han recibido armamento de los Estados Unidos y de la Unión Europea, esos países autorizan que esas armas se usen, pero Alemania no. Esto,
¿tú crees que puede causar una fisura dentro de la Unión Europea? La fisura ya está dada, porque el gobierno del canciller Scholz, recién llegado, y ya lo veíamos con el jefe de la Marina alemana que decía, pero aquí vamos a revisar lo que está sucediendo, decía el jefe de la Marina alemana. Putin lo que está pidiendo es que se le respete su esfera de influencia. Entonces, ya la división se está viendo. Y estamos en invierno, don Uchi. Si Sí. Rusia cierra el paso del gas, Sí. va a ser un problema. Pero otro elemento que se suma, el gobierno italiano prohibió a empresarios italianos mantener negociaciones o conversaciones con Rusia. Y Putin sostuvo antes de ayer una reunión con grandes empresarios italianos. Y los empresarios italianos manifestaban que una guerra en esta zona le provocaría a ellos pérdidas en el sector del gas por más de 30.000 millones de dólares. Es decir, que es un contexto en el cual Putin ha jugado bien en el tablero porque ha ido reposicionando a Rusia. Y esto es un error de Obama también. Obama llegó incluso a decir que Rusia era una simple potencia regional. Y Putin se ha encargado de demostrarle con Siria, porque decía Catalina la Grande, que las llaves de Moscú están en Damasco. Por eso usted ve base militar en Latakia, usted ve que los rusos están presentes en Siria y mantienen a Bashar al-Assad. Entonces aquí hay un nuevo gran juego, don Uchi. El mundo se está reposicionando. Por eso usted ve detrás un actor que no se menciona y es China. Ya el presidente Xi Jinping, en un lenguaje muy diplomático, habló del tema, pero el día de ayer el canciller chino Wang Yi decía que Estados Unidos debía tomarse muy en serio las reclamaciones que estaba haciendo Rusia. Iván. Entonces el mundo está ahora sí, señor. No quería interrumpirte, pensé que habías terminado, continúa. Sí, que el mundo está ahora en un nuevo gran juego geopolítico. Es decir, esto nunca va a cesar. Son tiempos post-Guerra Fría. China y Rusia, porque detrás de este tema de lo que sucede en Ucrania, hay que ver que los chinos también invirtieron en Ucrania. Ucrania tiene, don Uchi, uno de los terrenos más fértiles del planeta. De hecho, los nazis en la Segunda Guerra Mundial se llevaban trenes cargados de tierra ucraniana. Entonces, los chinos que ya tenían una presencia allí, los rusos, es decir, Xi Jinping y Vladimir Putin, están tratando de imponer un nuevo orden mundial desde sus perspectivas. Yo te iba a preguntar, ¿cuál es el papel de China en esta situación? Porque ajenos no están. Vamos a ver. Bueno, ¿sí? Sí, que tanto hay algo que se llama, don Uchi, que nadie le presta atención. Y yo le digo, presten atención a los estudiantes. La Organización de Cooperación de Shanghái sostuvo una reunión hace unos 4 años en la ciudad de Qingdao, que era una antigua ciudad alemana. Allí Xi Jinping declaró a Putin un gran amigo de China. Un informe de los servicios de inteligencia americanos dice que la relación de China y Rusia es la principal amenaza para los intereses de Estados Unidos en el mundo. Sí. Vamos a ver, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de toda esta crisis, de esta situación, con los países exsoviéticos que han sido asimilados a la Unión Europea? Hablo de Estonia, Lituania, Letonia. Bueno, la situación con ellos, porque son hermanos, es decir, tanto Estonia, Letonia como Lituania, que ingresaron a la OTAN, incluso con la oposición de Margaret Thatcher. Es decir, esa zona, realmente los rusos no han estado con una actitud, digamos, beligerante.
Eso se ha demostrado con el paso del tiempo. Por eso es que los grandes analistas dicen, si ustedes ingresaron a Estonia, Letonia y Lituania a la OTAN, en ese momento debieron haber aprovechado para entrar a Ucrania. Pero la relación de esos países que usted mencionó, que vienen desde los acuerdos que se conocen como Brest-Litovsk, que fue en el año 1918, cuando termina la Primera Guerra Mundial, la relación con ellos, como no son eslavos, a pesar de haber pertenecido a la URSS, se mantiene sin ningún inconveniente. Eso es lo que está sucediendo. Sin embargo, usted va a ver países como Bielorrusia, donde hay un dictador que, bueno, este señor que ha tenido problemas recientemente por la crisis migratoria también que se sucedió en Polonia, se alinea con Rusia, porque Ucrania está básicamente rodeada. Hay un territorio en lo que era Moldovia, que es la Transnistria, porque en muchos de estos países habían asentamientos de rusos. Y el otro es Kaliningrado. Kaliningrado, o conocido como Königsberg, que está situado ahí en la salida del Báltico y que hay que pasar por Bielorrusia para llegar a Kaliningrado y hacer frontera con Alemania. Ahí entonces diríamos que Rusia tiene rodeado totalmente a Ucrania. Bueno, si se diera el conflicto bélico que algunos anuncian, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para el resto del mundo y particularmente para nosotros con el tema de los combustibles? Bueno, lo primero es que el simple hecho de que estén sonando los tambores de guerra, o sea, es algo que estresa a una economía mundial agotada por la pandemia. No sabemos mucho dónde podría terminar un conflicto armado en esta zona. Estaríamos hablando de una guerra que las guerras, como todas, se sabe cómo se inicia, pero no se sabe cuándo ni cómo va a terminar. Y el mundo ahora mismo no hay forma de que por la situación que le ha dejado el COVID, un conflicto bélico no pueda llevarlo al colapso. Le explico. Decía Napoleón Bonaparte que las guerras se ganan con dinero y más dinero. La economía rusa, a pesar de ser un país tan grande, es igual a la economía italiana, un poquito más. Es verdad que tiene herencia mayor que Italia, pero necesita economía. ¿Y usted cree que la situación que tiene Estados Unidos ahora mismo de inflación, los problemas que hay en la Unión Europea, es para embarcarse en un conflicto bélico? Yo creo que estaríamos viviendo esos tiempos que todos llamamos apocalípticos. Y República Dominicana, por supuesto, que recibe turismo, y el turismo mayormente de Estados Unidos, de Europa, que República Dominicana, que no produce petróleo, todo esto va a seguir afectándonos a todos. Sería una catástrofe. Para nosotros. Para nosotros. Para el mundo en sentido general, don Muchi. Porque hay una alineación. Aquí no es solamente Rusia. Hay que ver a China aliada con Rusia y otro eje de esa región carrial que se llama Irán. Estamos viendo un mundo en encrucijada. La encrucijada, don Muchi, yo creo que la humanidad nunca había tenido un desafío tan grande como el que nos encontramos ahora. Porque por primera vez, don Muchi, la especie humana tiene una civilización universal. Todos estamos de una manera u otra interconectados. Sí, así es. Bueno, gracias una vez más por ayudarnos a entender estos conflictos internacionales y sobre todo las consecuencias que pudiéramos recibir nosotros en este punto diminuto del Caribe, de acontecimientos que tienen lugar en países donde cabemos muchas veces, países de mucha extensión territorial y los países predominantes, los más influyentes del mundo. Muchas gracias por ayudarnos a entender. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos entonces
a un tema de la República Dominicana, los motores. Ahora el Intran tiene un plan de unos motores eléctricos y vamos a hablar sobre eso para tratar de entender qué es lo que se quiere hacer. Regresamos.